La palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Presentamos su programa Palabra Viva con el pastor Munir Chiquie. Buenos días, amados hermanos, en vivo, transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy, domingo. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Amado Dios, te damos gracias por este día, 22 de marzo, este inicio de la cuarentena en Bolivia. Queremos entregar la palabra que va a ser compartida en esta mañana. Que sea tu Espíritu hablando a través de la misma. Seas tú, Señor, mostrándonos cuál es tu camino, tu propósito, tus pensamientos para tu iglesia en Cochabamba, en Bolivia. Entregamos esta palabra que va a ser compartida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar presentes. Ya estoy viendo a varios de ustedes que se han unido a esta transmisión en vivo. Quiero pedirles que estén atentos con sus Biblias. Vamos a abrir la palabra poderosa de Dios. 2 Corintios, capítulo 4, verso 17 y 18. Dice la palabra de Dios: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué preciosa esta palabra de Dios en 2 Corintios. Y el tema de la palabra de esta mañana es mirando con ojos espirituales. En tiempo de oscuridad, recibíamos una palabra preciosa del doctor David Confield el día de ayer, en la cual él nos decía que tenemos que tener la capacidad de mirar en la oscuridad, esa mirada infrarroja, esa mirada que nos permite ver lo que otros no ven. Por eso también en el capítulo 5, versículo 7 de Corintios dice: porque por fe andamos, no por vista. Si andáramos por vista, estaríamos como aquellos que no tienen esperanza, dice la palabra de Dios, como aquellos cuya fe, cuya confianza está fluctuando por todas las circunstancias que vive nuestro país, que vive el mundo. Realmente, hermanos y hermanas, necesitamos desarrollar nuestra visión nocturna. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una perspectiva de las cosas de Dios en medio de la circunstancia que vivimos. La capacidad de ver en la oscuridad, la capacidad de entender los propósitos de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación, en nuestra comunidad. Y también nos compartía el hermano David, a quien la mayoría de ustedes conoce muy bien, en esos dos preciosos pasajes de Isaías, el capítulo 5 y el capítulo 6 de Isaías, para quienes están siguiendo en la palabra de Dios. No vamos a leer todo el capítulo 5, pero sí algunas partes del capítulo 6. Pero el capítulo 5 de Isaías termina con un relato desolador, un relato realmente devastador de la situación espiritual, social, política que vivía la nación en ese momento. Si usted lee el capítulo 5 de Isaías, usted va a ver la exhortación dura de parte de Dios a un pueblo que estaba ciego, un pueblo que había perdido su fe en Dios y su confianza en Dios. Pero gracias a Dios que inicia el capítulo 6 de Isaías, y voy a pedirles que abran en sus Biblias en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Dice la palabra de Dios. Si lo tienen, en el versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
Ese mismo año es el año que muere un rey bueno, un rey temeroso de Dios. Y en esas circunstancias en las que vivía el pueblo y con la muerte de un rey que tenía temor de Dios, la situación estaba realmente difícil. La situación no daba para confiar, no daba para levantar el ánimo, no daba para levantar la esperanza. Pero en ese momento, dice la palabra de Dios, el profeta Isaías dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Qué palabras preciosas, qué mensaje importante en medio de la oscuridad, visión de infrarrojo, visión para ver en la oscuridad que Dios está en su trono, gobernando, reinando, y quienes tienen una visión espiritual y quienes tienen el espíritu del Señor pueden clamar en medio de este tiempo y decir, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El versículo 4 dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clama, y la casa se llenó de humo. Entonces, dice el profeta, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él sabía la condición de su pueblo, él sabía la situación espiritual de oscuridad que vivía su pueblo, y por eso cuando él ve esta visión gloriosa al Señor sentado en su trono, al Señor que es clamado en los cielos y que los ángeles y todos los seres vivientes le decían, Santo, 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 le está recordando quién es el que gobierna, quién es el soberano de toda situación, de toda nación. Y obviamente él se siente disminuido, él siente que al ver con sus ojos al Señor, él ya estaba prácticamente muerto. Pero dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. El altar es el altar del sacrificio, el altar donde se derrama la sangre para remisión. Pero se tomó con una tenaza del altar un carbón encendido y tocando con él sobre mi boca dijo, y aquí que esto tocó mis labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Una iglesia llamada a llevar una palabra de esperanza. Una iglesia que no solo habla de memoria lo que ha aprendido, sino que una iglesia que tiene la capacidad de ver, de levantar los ojos y de poder ver que el Señor está sentado en su trono, que el Señor gobierna aún en medio de una pandemia, aún en medio de una situación difícil, en el medio económico, en el medio social, en el medio de salud. Debemos entender que es Dios quien gobierna en nuestras vidas. Como dice nuestro buen pastor y amigo David, en su mensaje que lanzó a los pastores, él dice, estamos en un kairos, en un tiempo crítico. Y él hablaba de dos términos, el cronos y el kairos. El cronos es el tiempo cronológico, pero el kairos es el tiempo de Dios, es el tiempo crítico, es el desierto. Muchas veces
tenemos que atravesar, en el cual o claudicamos o abrazamos con una visión diferente. Es tiempo, amada iglesia, queridos bolivianos, de podar nuestra vida internamente. Es tiempo de hacer una reingeniería de nuestra vida, de nuestro ministerio. Y cuando hemos atravesado una crisis, cuando pasamos una crisis en nuestra vida, no seremos los mismos. Nunca más, jamás seremos iguales. La iglesia del Señor está a las puertas de un gran avivamiento. La iglesia del Señor está llamada a ser luz. Y nuestros pastores, nuestros profetas, nos están hablando de un tiempo precioso, de un tiempo de gran avivamiento, de un tiempo el cual no hemos visto antes y nosotros creemos en esta palabra. Pero viene esta crisis y vienen crisis en nuestra vida. Y cuando hablo de crisis, seguramente usted está recordando alguna crisis en su vida, quizás la crisis más dura que ha vivido, que ha durado unos meses, quizás unos días, quizás unos años, quizás mucho tiempo. Hemos pasado crisis en nuestra vida. Pero la crisis que viene sobre una vida, sobre una familia, sobre una nación, es una crisis que tiene que producir en nosotros los frutos y tiene que fijar en nosotros lo que somos, en quién creemos. Es en tiempo de crisis cuando todo aquello que hemos proclamado y que hemos aprendido tiene sentido. Todo aquello que somos lo demostramos. Y nunca más llegamos a ser los mismos después de pasar estos tiempos. Quiero mencionar también la palabra de nuestros profetas, de nuestros pastores. Y tenemos preciosos ejemplos en la Biblia del profeta Jeremías, por ejemplo. En Jeremías capítulo 1, cuando él profetizó en tiempos de crisis, él habló de la palabra de Dios. El Señor en el capítulo 1 de Jeremías, versículo 8, le dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Otra vez la misma figura que vimos en el texto anterior. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, el versículo 10, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Voy a leer el versículo 17 para quienes nos están siguiendo. Versículo 17, estamos en Jeremías capítulo 1, dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, dice la palabra. Versículo 18, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y dice también en el versículo 19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y cuando Dios habla a sus profetas, cuando Dios habla a su iglesia, cuando Dios habla a sus pastores, es porque Él quiere revelar su corazón. Como dice también en el libro de Amós, en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículos 7 y 8, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Dice el versículo 8. Si habla Jehová, ¿quién no profetizará? ¡Wow! La palabra de Dios está hablando por sí sola en esta transmisión en vivo. Quiero saludar a todos quienes están siguiendo esta transmisión y pido que abran sus corazones por lo que Dios está hablando a nuestras vidas
en este tiempo. Hay una palabra más en Segunda Crónicas 20:20 que habla de la palabra de profecía de sus profetas, de quienes hablan por la palabra de Dios. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, estaba hablando del pueblo de Israel, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Y miren lo que dice a continuación, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Primera parte de esta frase. La segunda, creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Por qué hablé en tantos textos de la palabra de Dios respecto a creer en el Señor y respecto a escuchar a los profetas, a los pastores, a los siervos que hablan, que nos han hablado? Es por el tiempo que estamos viviendo. Como ustedes saben, en estos días esperábamos la visita del pastor Arlen Vilcinskas de Brasil, pero me impresiona cómo Dios ha estado hablando a este pastor, a este hermano, respecto a Bolivia. El Señor lo usó en la década de los 90 en un avivamiento muy grande en el país de Paraguay, en la dictadura de Stroessner, cuando él estaba predicando en una iglesia pequeñita allá en Paraguay en la década de los 90. Y en una de esas noches, cuando él estaba orando, ministrando la palabra del Señor, se acercó un joven enfermo y él oró por él y le dijo, tú estás sano. Al día siguiente, el presidente Stroessner lo hizo llamar y le dijo, usted le ha dicho a mi hijo, su hijo en aquel entonces, que tenía una enfermedad incurable, el SIDA, te dijo que está sano. Así que usted se va a quedar en Paraguay hasta que esto se compruebe. Hizo sacar análisis, mandó a Estados Unidos para ver si realmente estaba curado. Mientras tanto, él estaba en la casa de un general del ejército y él hacía su vida normal, salía, enseñaba, predicaba, pero estaba con escolta hasta que vuelva el análisis de el hijo de Stroessner en aquel entonces, si él estaba sano o no estaba sano. Cuando volvió, lo convocó a una reunión en Palacio de Gobierno y estaba ahí sus ministros y estaba también sus médicos. Y él abrió el sobre frente al pastor Arlen y salió en ese análisis negativo, negativo, negativo. Él estaba completamente sano. El presidente le preguntó, ¿y qué quiere ahora que hagamos en esta nación, en este país? Y él dijo que la palabra de Dios se predique abiertamente, porque estaba siendo restringida. Y ahí se inicia, se firma que en el Estado se permitía la libertad religiosa y vino un gran avivamiento. Mucha gente se sanó, mucha gente entregó su vida al Señor, incluido el presidente, que luego cuando salió escapando a Brasil, fue visitado por este pastor, el pastor Arlen, y él entregó también su vida al Señor de señores. ¿Qué pasa cuando hablan los profetas? ¿Qué pasa cuando las autoridades o los que están en autoridad escuchan la voz de Dios? ¿Qué pasa cuando en medio de una situación difícil, de una circunstancia difícil, la gente puede abrir sus ojos y clamar a Dios? En estos días yo le pedí al pastor Arlen enviar un mensaje que hizo llegar a través de nuestro liderazgo y también entiendo que otros pastores también lo hicieron, pidieron a la presidenta del Estado que públicamente llamara un tiempo de oración y ayuno. Y le mandamos una nota y esta palabra a la primera mandataria, diciéndole que la medida más eficaz y más importante, además de todas las medidas que se están tomando, como la cuarentena y otras, es clamar a Dios en medio de esta crisis. Y éramos muy específicos al pedirle de que no solo llame como primera autoridad del Estado a un tiempo de clamor y oración y ayuno por Bolivia, sino que podamos confesar a partir de la primera autoridad del Estado, confesar los pecados de la nación. Pedirle al Señor perdón por todas aquellas acciones
decisiones, leyes, proyectos de ley, corrupción que han dañado a quien es el gobernante de todas las naciones, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y pedíamos ser muy específicos en nuestro clamor al decirle a Dios que Él es el Señor de Bolivia. Pero no solo es el Señor de Bolivia, es el Salvador de Bolivia y de las naciones. Además, Él es el protector de Bolivia. Además, Él es el proveedor de Bolivia. Para quienes están siguiendo esta transmisión, es muy importante y muy específico, como hemos leído, que Dios habla a través de sus siervos, de sus profetas, que Él revela su corazón a través de sus profetas. Es importante que todos nosotros le invitemos a Dios a ser nuestro Señor primero. Entonces quiero decirles y pedirles que repitamos ahí donde están, en su corazón o en voz alta, en sus familias. Tú eres el Señor de Bolivia. Tú eres nuestro Salvador. Segunda cosa importante. Tercero, tú eres nuestro protector. Cuarto, tú eres nuestro proveedor. Estas son sus atribuciones del Señor sobre nuestras vidas, sobre la nación. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Además de proclamar, dice la palabra de Dios, y este texto lo estamos usando a nivel de todas las iglesias, en 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Y quiero decir a través de esta transmisión en vivo que eso también se le pidió a la primera mandataria de Bolivia, que proclame en toda la nación un corazón humillado delante de Dios. Porque solo el arrepentimiento y la humillación de corazón mueve la mano de Dios. Solo un pueblo que de corazón clama. Y nosotros como bolivianos sabemos que la fe de los bolivianos ha sido su fortaleza en tiempos de crisis. Nuestra confianza es nuestra fortaleza. Y Bolivia ha sido vista por el Señor, aún siendo una nación pequeña, una nación, entre comillas, insignificante. Una nación que se ha mantenido por años como una de las naciones con mayor índice de pobreza y de corrupción. Ha sido vista por el Señor. Y escuche bien lo que voy a decir. Dios va a levantar a Bolivia como un ejemplo entre todas las naciones. Dios va a iniciar un avivamiento en nuestra nación, cual no hemos visto. Y a partir de esta nación pequeñita, que es Bolivia, Dios va a encender un fuego de avivamiento y de bendición hacia las otras naciones de la tierra. Dios ha escogido a nuestra nación para cosas grandes. Pero, ¿qué pide el Señor de nosotros? ¿Qué pide el Señor de las autoridades? ¿Qué pide el Señor de toda la población boliviana? Buscar el rostro de Dios, hacer justicia y misericordia. Cuando Dios escoge un pueblo para hacer grandes cosas, también le exige grandes cosas. Cuando Dios va a usar una nación, una familia, cuando Dios va a usar a una iglesia, también el Señor exige cambios profundos a esa iglesia. Y tenemos que entender, hermanos, que Dios va a levantar un avivamiento a partir de nuestras vidas. Y eso fue lo que se pidió. Varios líderes pidieron que se proclame este tiempo de ayuno y oración a nivel nacional. Y también como Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia y las Iglesias Unidas hemos lanzado una convocatoria nacional para un tiempo de ayuno y oración en todo el territorio nacional. Y esto no es religión, hermanos. Esto no es una expresión religiosa de un pueblo religioso. Esto es mirar más allá de la vista humana. Volvamos a lo que dijimos
Al principio, tenemos que mirar con ojos espirituales lo que Dios está haciendo en nuestra nación y lo que Dios va a hacer en nuestra nación. Gracias a Dios, no solo Bolivia, sino varias de las naciones vecinas han proclamado oración y ayuno. Hoy mismo en Argentina se ha declarado a través de la Asociación Evangélica, se ha declarado un Día Nacional de Ayuno y Oración por Argentina. De la misma manera, varios presidentes de naciones se están dando cuenta de que el gobernar no es solo usar la sociología, la ciencia, usar la política, sino es entender quién es el que nos ha creado, es entender cuál es el diseño original de la vida, de la familia, del Estado, de la sociedad. Hay un diseño en la palabra de Dios. Y eso no es religión, amados hermanos. Eso no es levantar una bandera religiosa. Eso es levantar principios de vida, principios profundos que nos permiten ser una nación en la que Dios se glorifique. Estamos en un kairos, estamos en un tiempo crítico, estamos esperando en Dios en este tiempo. Y quiero recordar que hay 5 cosas que tenemos que proclamar, que quede en sus corazones. Tenemos que proclamar a Dios como el Señor de Bolivia. Tú eres el Señor de Bolivia. Tú eres el Salvador. Tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro protector. Tú eres nuestro proveedor. Estas 5 características del corazón de Dios son aquellas que debemos clamar en este tiempo de prueba, en este tiempo difícil. Señor, Salvador, sanador, protector, proveedor. En estas mismas palabras también le pedimos a nuestra presidenta que ella, como primera autoridad de Bolivia, entregue al Señor su vida, esta situación que estamos viviendo. Proclamemos humillación, proclamemos arrepentimiento, proclamemos la sanidad de Dios sobre nuestra tierra, sobre nuestra nación. Finalmente, quiero comentar un poquito el futuro, lo que vemos hacia los siguientes meses. Estuve compartiendo ayer también con el pastor Arlen de Brasil, escuchando un poco de su testimonio, escuchando la palabra que Dios le está dando para nuestra nación. Y cuando se levante esta cuarentena, vamos a convocar nuevamente a este evento en Cochabamba, Avivamiento 2020, en el que vamos a escuchar lo que Dios tiene preparado para nuestra nación. Me gozaba en el testimonio y cada vez que hablo con este siervo de Dios, él me cuenta algo nuevo y anoche quedé totalmente impresionado de escuchar en su vida como pastor. 11 personas han sido resucitadas de la muerte. 11 personas. Y él me decía, yo no soy nada, pero es el poder de Dios obrando a través de quien le cree. Por eso volvemos a la palabra de Crónicas 20:20. Cree en Dios y estarás seguro. Cree a sus profetas y serás prosperado, serás bendecido. Obviamente, el hombre no es nada. Quienes proclamamos la palabra de Dios y quienes traemos una palabra al pueblo y quienes tenemos una visión del futuro y quienes sabemos quién es el que gobierna y quienes sabemos quién tiene la última palabra en este tiempo difícil, no somos nada. Tenemos las mismas limitaciones que cualquier ser humano, pero solo el hecho de creerle a Dios, solo el hecho de confiar y estar basados en su palabra, y el hecho de ser obedientes a la palabra de nuestros pastores y levantar nuestro corazón a aquel llamado al arrepentimiento, a la oración, eso nos hace más fuertes como bolivianos. El creer, el saber que es Dios quien gobierna. Y lo sabemos, hermanos. Sabemos que Dios está
rompiendo barreras. Dios está sacudiendo los cimientos de nuestra nación. Dios está sacudiendo los cimientos de nuestras familias, de nuestra iglesia, porque Dios quiere hacer algo nuevo. Aprendamos, preguntemos a Dios, ¿qué tenemos que hacer en nuestras vidas? ¿Qué cambios tenemos que producir a nivel de nuestro corazón? ¿Qué es lo que debemos ver de lo que está haciendo Dios? ¿Qué debemos ver de lo que Dios va a hacer hacia el futuro, hacia mañana? La palabra de Dios, y con esto ya voy terminando, la palabra de Dios es una ancla firme. La palabra de Dios es lo más seguro que hay en este mundo. Lo que Dios ha hablado y lo que Dios sigue hablando debe ser lo que sea el fundamento de tu vida. Si tú construyes tu vida, tus decisiones, tu corazón, sobre una roca, sobre la firmeza de Jesucristo como Señor y Salvador, y sobre su palabra, estarás firme. Dice Mateo 7, vendrán ríos, golpearán, vientos, soplarán, muchas cosas a nuestro alrededor, pero tu casa, tu vida, no caerá porque está fundada, está cimentada sobre la roca. También decía el apóstol Pablo, si este cuerpo se va desgastando porque somos humanos, pero el hombre interior se va fortaleciendo. El hombre interior tiene mayor peso de gloria cuando entiende los propósitos de Dios en su vida. El hombre interior no es tocado por la situación externa, cuando no es tocado por la situación externa y cuando se fortalece internamente, es cuando permanece, es cuando va a permanecer. Amadas familias y a todos quienes nos han seguido en esta transmisión, les llamo a no claudicar en su fe. Recuerden que el tiempo de crisis es para reflexionar, es para amar, es para cambiar, es para ser transformados. Así que vamos a orar y ahí donde están, quiero pedirles que estén en actitud de oración y también, pese a que no nos hemos puesto de acuerdo entre varias naciones, incluso asociaciones de naciones, no hemos coordinado en una reunión, sin embargo, varios han lanzado un tiempo de ayuno y oración en todas las naciones vecinas y en Bolivia también. Y los presidentes han entendido que necesitan clamar al dueño de la vida, aquel que conoce lo más profundo de nuestros corazones y el que está gobernando. Hemos leído al principio en Isaías que si bien el momento que el profeta escribe Isaías capítulo 5 y capítulo 6 era el tiempo quizás más duro, más crítico de la nación en aquel entonces, pero era necesaria una visión diferente, una visión del trono de Dios. Y quiero que mientras oremos tú puedas visualizar y entender que hay un trono establecido y el que está sentado en ese trono es el que gobierna, es el Señor de nuestras vidas, es el Señor de nuestra nación. Tenemos que entender esta realidad. Tenemos que tener visión nocturna, ver en medio de la crisis, entender en medio de la oscuridad, de que lo que vemos es temporal, pero lo que no vemos es eterno, es firme, pero tenemos que creer y tenemos que escuchar y tenemos que estar atentos y quitarnos esos ropajes de religiosidad, de humanismo, de pensamiento humano, que pensemos que la ciencia nos salva, que pensemos que la buena política simplemente. Tenemos que sacarnos ese ropaje humanista que coloca al hombre en la cúspide del pensamiento y de la decisión y entender que hemos sido diseñados por Dios. No nos hemos creado nosotros a nosotros mismos. Qué absurdo es pensar que esta maravilla de la creación y todo lo que tenemos y respiramos y vivimos y miramos cada día es fruto de la casualidad. Es tiempo, queridos bolivianos y bolivianas, de entender que Dios es el que nos ha creado. Él es el Rey, Él es el Señor. Nuestra vida, cuanto más alineada está con la sabiduría de Dios, mejor será construida, mejor será desarrollada. Vamos a orar y vamos a unirnos. Estuve hablando también con varios
líderes, hay varios pastores que también están transmitiendo justo hoy a las 10:30 hacia sus grupos, están transmitiendo sus mensajes y varios hemos quedado de terminar en un horario justo en un momento más, ya son las 11:23. En unos minutos más vamos a unirnos también a muchas iglesias, no solo en Bolivia, sino también en las naciones vecinas, a un tiempo, a una jornada de oración nacional. Este anuncio fue dado, lo dimos anoche, varios líderes a nivel nacional, de que hoy, a partir de las 11:30 hasta las 12, esta última media hora de la mañana, en 5 minutos, vamos a tener un tiempo de oración y clamor. Unida. Todas las iglesias que en este momento están uniéndose a las transmisiones en vivo. Y veo que se han unido a esta conferencia, a esta transmisión, varias personas, no solamente miembros de nuestra iglesia, veo algunos líderes, no solo en Bolivia, también en otros lugares que están siguiendo esta transmisión. Y Dios ha puesto un mismo espíritu, todos nosotros, en el pueblo del Señor, que ha sido llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy es el tiempo de sacar nuestro corazón al alcance de la mano de Dios. Hoy es el tiempo. En estos últimos minutos, antes de un tiempo de oración por Bolivia, hay peticiones muy específicas que hemos pedido a todas las iglesias en todo el territorio nacional levantar delante de Dios. Antes de eso, quiero invitar a todos los que están escuchando esta transmisión y quieren reconciliarse con Dios y quieren entregar su vida al Señor Jesús. Ahora es el tiempo. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Yo voy a mantener mis ojos abiertos, pero tú cierra tus ojos ahí donde estás para que entregues a Dios tu vida, tu familia, tu corazón. Y algo más, algo muy importante. Escuche bien, el año 2014, el Señor le reveló al pastor Arlen, le mostró, le dio una palabra profética y le dijo que a mediados, fue muy específica esta palabra. Yo les puedo garantizar que la palabra se dijo tal como la voy a mencionar, porque una tía mía, hermana de mi papá, estuvo en ese culto el año 2014 y escuchó al pastor Arlen allá en San Paulo, Brasil. Escuchó esta profecía. Él dijo, el Señor me ha mostrado, me ha revelado que a mediados del 2020 va a venir una peste mundial. Y ya le habló del brote de este coronavirus, ya le había hablado. Pero también el Señor le dio una instrucción y quisiera compartir esta instrucción con todos los que me están escuchando. Y es lo siguiente, con una mano van a cerrar la puerta por dentro de su casa y con la otra mano en la Biblia van a leer el Salmo 91. Pido a todos los jefes de familia hacer esto. No estamos dando una receta, no estamos compartiendo esto a nivel de una doctrina, de que esto debe funcionar por el hecho de lo que estamos haciendo, para nada. Pero es un acto de fe en el cual vamos a cerrar la puerta a todo mal, porque el Salmo 91 dice, ni plaga tocará tu morada. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará, vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Diré al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. El 2014 el Señor le dijo al profeta Arlen, le dijo, todas las familias que escuchen este mensaje, hagan este acto de fe. Repito, no es un tema de una receta, no es un tema que debemos malentender, es simplemente una forma en la que nosotros estamos creyendo a la palabra del profeta, del hombre de Dios, a quien Dios ya le reveló que iba a venir esta pandemia mundial, el 2014, y le habló incluso el año y el tiempo aproximado en el que se iba a manifestar y que iba a ser mundial. Y le dijo, toda familia de los que escuchen este mensaje, toda familia de la iglesia, toda familia
aunque no sea miembro de una iglesia que crea en esta palabra, ponga una mano en la puerta por dentro y en familia, el jefe de familia, lea el Salmo 91 como un acto de fe. Recuerden lo que compartimos el día de hoy. Cree en la palabra de Dios y estarás seguro. Escucha la voz de tus profetas y serás prosperado. El creer está en tu corazón. Tú decides traer esta palabra de protección, de bendición sobre tu familia. Terminado este tiempo, quiero pedir a todos quienes han escuchado y quienes han participado de esta transmisión en vivo, quiero pedirles a todos, hagan este acto de fe en sus hogares, en una oración. Ahora sí, quien quiera entregar su corazón a Dios, reconciliarse con el Señor, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por este tiempo precioso. Sabemos que estamos en un tiempo de decisiones, en un tiempo en el que el corazón tiene que decidirse, tiene que arder por las cosas tuyas. Te entrego mi vida, mi corazón, te entrego mis pensamientos, te entrego mi familia, te entrego mis finanzas, te entrego mi trabajo, mi salud. Toda mi vida la pongo delante de ti. Muéstrame. Y como he escuchado hoy, quiero tener ojos espirituales. Quiero tener una visión nocturna. Quiero ver en la oscuridad. Quiero entender tus propósitos en nuestra vida, tus propósitos en esta nación. Perdona mis pecados. Perdona todo aquello que ha dañado tu santidad. Gracias por morar en mi hogar. Como dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Y proclamo que ni plaga, ningún mal, ninguna mortandad que por ahí ande entrará o destruirá mi casa y mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración en tu corazón, ten por seguro que algo nuevo ha empezado y va a empezar en tu vida. Un milagro, un avivamiento. Y el avivamiento empieza en el corazón, empieza en nuestra mentalidad. Hay un cambio de mentalidad hacia las cosas de Dios. Y recuerda, si fundas tu vida en la roca, todo lo que construyas va a ser firme. Si este mensaje ha sido de ayuda para tu vida, compártelo y déjanos tu comentario o escríbenos a la dirección que aparece a continuación. Audio Jungle.